término, agradecer mucho la presencia de ustedes, por tratarse de domingo, día de familia, día de descanso, pero que me hayan permitido la oportunidad de comentar algunos aspectos sobre el trabajo legislativo que venimos realizando en el Congreso. En primer término diría yo que, como ustedes saben, ha sido una legislatura, un Congreso difícil, en virtud de que pues, desde el origen de la legislatura no había una mayoría conformada. Los congresos funcionan por mayorías, de lo contrario no se pueden aprobar las leyes, no se pueden aprobar los nombramientos de los altos funcionarios, no se pueden hacer las reformas a la Constitución, y el ponernos de acuerdo a veces cuesta trabajo. Hay posiciones políticas, electorales, que se llevan al seno del legislativo, donde nosotros hemos insistido en que ahí ya no debe prevalecer tanto la idea de los partidos, porque los diputados están ahí para servir a la ciudadanía, para servir al pueblo, y a veces los partidos traen pugnas irreconciliables que las quieren llevar precisamente al seno del Congreso, y eso impide que nos pongamos de acuerdo en hacer mejores leyes, en hacer un mejor seguimiento sobre los temas de fiscalización que se tienen que hacer como parte de las facultades constitucionales que tiene el Congreso, en el tema, por ejemplo, de la fiscalización de las cuentas públicas, de los ayuntamientos, de los poderes del Estado, de los órganos constitucionales autónomos. Entonces el Congreso tiene una labor muy importante que hacer en todo esto. Ahorita estamos viviendo tiempos muy complicados. Ustedes lo resienten aquí también, como lo resentimos en todo el Estado, el tema de la seguridad pública. Necesitamos reforzar nuestra seguridad pública, que el Estado pueda contar con los elementos, no únicamente policíacos, la corporación, que ya sabemos que desde hace muchos años son corporaciones que han sido infiltradas por la propia delincuencia organizada, porque los policías están mal preparados, porque los policías tienen mafias enquistadas, desde la famosa hermandad que ustedes escucharon hablar, donde grupos de delincuentes estaban adentro de la propia corporación. Se requieren muchos recursos para eso, se requiere pagarles mejor a los policías. Y luego está también el problema de que muchos de los delitos que se buscan perseguir con las policías son delitos de carácter federal, y esos delitos que tienen que ver con bandas organizadas de narcotraficantes, seguramente ustedes lo han escuchado, tienen armas de grueso calibre, tienen millones de dólares producto de la venta de la droga en Estados Unidos y en otras partes del territorio nacional. Se hace muy complicado que las policías municipales o la policía del Estado le pueda hacer frente a ese tipo de bandas. Entonces no se trata de cargarle la culpa al gobierno federal, pero también tiene su parte la Policía Federal, que no han logrado superar este grave problema de la seguridad pública a nivel nacional. Entonces la seguridad pública es un problema no únicamente de Tabasco, es un problema estructural que tenemos que resolver el gobierno federal, el gobierno del Estado y los gobiernos municipales. Y para eso, seguramente algunos de ustedes han escuchado el tema de la Policía Única Nacional. Entonces, uno de los planteamientos que se están haciendo para reformar la Constitución General de la República es de que se le quiten las facultades a los estados y a los ayuntamientos para tener policías, para poder tener un solo mando único policial a nivel nacional, a imagen y semejanza de los policías federales, que son los que más ganan, que son los que mejor armamento tienen, que son los que mejores unidades, vehículos tienen. Y bueno, lo que queremos es que todo esto se homologue y que haya fuerzas similares en toda la parte de la República, en el último rincón del país. Y esto lo menciono porque es uno de los temas sensibles el día de hoy, y claro que en el gobierno del Estado están preocupados por este problema. En el Congreso nos ocupamos también de eso, porque de nosotros depende o no el poder reformar la ley de seguridad pública del Estado. Pero a veces hemos revisado la ley y la ley contiene elementos que le permitirían a las corporaciones actuar correctamente, pero es el problema de la corrupción, el problema de las bandas que se infiltran y que le pagan a veces hasta 2 o 3 veces el salario que gana un policía, pues evidentemente ya sabemos a qué intereses van a ir a servir. Entonces queremos
que los policías, para ser policías se requiera de requisitos estrictos, pasar por una capacitación de alto nivel y que los policías sepan que van a estar bien armados, bien protegidos, con sistemas de coordinación y de inteligencia policial que les permitan cumplir de mejor manera su responsabilidad. Otro de los temas complicados que tenemos en nuestro estado, que ha venido afectando a muchas regiones, particularmente los estados petroleros. Ustedes oyeron hablar de la reforma energética, que se reformó la Constitución. Se reforma la Constitución para que ahora compañías internacionales, compañías nacionales, pero de carácter privado, puedan participar en licitaciones, puedan participar en asociación con Petróleos Mexicanos para producir mejor petróleo y más petróleo. Sin embargo, la reforma energética no ha dado el gran salto, no ha sido lo que se esperaba por los problemas también de la corrupción en Petróleos Mexicanos. El sindicato petrolero, donde hay una gran corrupción, y ustedes han oído hablar de cómo viven los líderes petroleros, todo lo que eso ha venido generando. Tenemos que cambiar esa mentalidad para hacer de Petróleos Mexicanos una empresa productiva, para que genere el petróleo y los ingresos que está requiriendo nuestras necesidades sociales y las necesidades de infraestructura que requiere el país, que requiere Tabasco. Encima de eso, se nos viene el tema de la caída de los precios del petróleo. Estábamos vendiendo el barril de petróleo en el comercio internacional a 100, 110 dólares el barril y lo terminamos vendiendo hasta en 30, 35 dólares. Esto significó en los 2 últimos años una caída importante de la recaudación que hace Hacienda, porque Hacienda es la que cobra el dinero de la venta del petróleo, que luego lo ponen en el presupuesto. Entonces es importante que dimensionemos el por qué Petróleos Mexicanos está despidiendo empleados, trabajadores que tenían años en la empresa, o muchos que eran llevados ahí por contratos temporales. Ha habido una disminución importante en el presupuesto para esas contrataciones. Entonces la crisis en el país es una realidad, pero la crisis en los estados que son altamente dependientes del petróleo, como Tabasco, como Campeche, como parte de Veracruz, nos pega doble y triplemente esa crisis. Entonces por eso es que ahora el propio gobernador tuvo que ir a pelear a México la cuestión del presupuesto para que no se nos recortara mucho presupuesto. Estaban hablando de un recorte de 6,000 millones de pesos y ahora el recorte va a ser de menos de 600 millones. Eso es importante, pero las perspectivas de seguir diversificando nuestra economía son necesidades estructurales de nuestro pueblo de Tabasco, del gobierno del estado, para ya no hacer tan dependiente los empleos y los recursos de la actividad petrolera. Pero hoy tenemos que voltear a ver a la manera como están diseñada nuestra estructura productiva, voltear a ver al campo, para dejar de ser vendedores de materias primas y poder industrializar, hacer las famosas industrias del campo, para que la gente no se tenga que ir de aquí y que para la gente encuentre trabajos mejores remunerados. Entonces, el reto son las agroindustrias. Eso se ha dicho muchas veces. Muchos gobernadores en el pasado lo prometieron. Ahora se están haciendo esfuerzos importantes, pero evidentemente hay que invertir no únicamente en el sector gubernamental, sino también en el sector privado, que le crean a Tabasco, que le apuesten a Tabasco y que inviertan sus recursos precisamente en nuestras actividades productivas rurales.